En la sociedad medieval, las personas discapacitadas tenían pocas instituciones disponibles, por lo que la mayoría permanecía en casa, cuidada por familiares, amigos o vecinos. A diferencia de hoy, los medievales tenían creencias sociales y culturales propias y un lenguaje sin las palabras discapacitado o minusválido. En la Inglaterra medieval estaban los mudos, sordos, ciegos, cojos, leprosos, lisiados, tontos y lunáticos. ¿Y si no pudieran quedarse en sus comunidades? ¿Dónde encajaban estas personas en la sociedad? Retrocedamos en el tiempo y veamos cómo sobrevivían los discapacitados durante la Edad Media. ¿Crees que sabes todo sobre caballeros, castillos y reyes? Prepárate, vamos a lanzar un canal de historia dedicado al Imperio Romano. Sé lo que piensas, Imperio Romano, ¿no es antes de mis leyendas medievales favoritas? Bueno, sí, pero quédate conmigo, Roma es donde todo comenzó. De la caída del imperio al surgimiento de tus caballeros medievales, todo está conectado. Así que si estás listo para aprender sobre este increíble periodo de tiempo, únete a la fiesta de togas en nuestro nuevo canal, el Imperio Romano. Va a valer totalmente la pena el desvío en tu viaje histórico, así que dejaré un enlace a él en la descripción de abajo. Y ahora para el video de hoy, bienvenidos a la locura medieval. Es un pecado. En la temprana Edad Media, con sus altos niveles de pobreza, el cristianismo aún era bastante unidimensional, y en lo que respecta a la Iglesia, la privación humana era prueba de la pecaminosidad y retroceso del hombre. Esto solo despertaba empatía y caridad en los medievales hacia los menos afortunados, como viudas, huérfanos, débiles, lisiados o ancianos. Dar limosna a los pobres era un deber, pero se relacionaba más con la salvación de quien donaba que con el pobre que recibía el dinero. En 1215, el Cuarto Concilio de Letrán trató temas como el trato a judíos y herejes, la organización eclesiástica y decretó la confesión estandarizada, considerada uno de los actos legislativos más importantes de la Iglesia. Enfatizó la creencia de que la salud espiritual era más importante que el bienestar médico, declarando, cito, «Dado que la salud corporal a veces es causada por el pecado, declaramos en el presente decreto y exigimos estrictamente que cuando los médicos del cuerpo son llamados al lecho del enfermo, antes que nada, les adviertan que llamen al médico de las almas, el clérigo, para que después de que se les haya restaurado la salud espiritual, la aplicación de la medicina corporal pueda ser de mayor beneficio, porque al ser eliminada la causa, el efecto desaparecerá». Es fácil ver que en el cristianismo medieval hay una implicación no dicha de que la persona discapacitada en sí misma es de alguna manera culpable de resistir una cura y que para los medievales había una conexión entre el pecado y la apariencia externa de una persona. Para ellos, la incompletitud del cuerpo de una persona discapacitada representaba de alguna manera la inmoralidad de su alma, lo cual, por supuesto, es una actitud incomprensible para nuestra mentalidad moderna. Como no hay un término medieval equivalente a discapacidad, la historiadora Irina Metzler, autora de varios libros sobre el tema, propone usar la palabra impedimento. Entonces, estos impedimentos pueden encajar en tres categorías: sensorial, que incluye a los sordos y ciegos; física, para otras partes del cuerpo; y mental, para discapacidades cognitivas y enfermedades mentales. Burgués. ¿Qué pensaban los medievales de los discapacitados físicos? En 1425, un parisino anónimo informó lo siguiente como una forma de entretenimiento. Cita, el último domingo del mes de agosto tuvo lugar un entretenimiento en la residencia llamada Darmac en la Rue Saint-Honoré, en la que 4 personas ciegas, todas armadas cada una con un palo, fueron puestas en un parque y en ese lugar había un cerdo fuerte que podrían tener si lo mataban. Así se hizo, y hubo una batalla muy extraña, porque se dieron tantos golpes fuertes con esos palos que les fue peor, porque cuando los más fuertes creían que habían golpeado al cerdo, se golpeaban entre sí y si realmente hubieran estado armados, se habrían matado entre ellos.
El sábado por la noche antes del mencionado domingo, los mencionados ciegos fueron conducidos por París, todos armados, una gran bandera enfrente donde había un cerdo retratado y delante de ellos un hombre tocaba un tambor bajo. No es difícil notar que el espectáculo trataba más de ver a los 4 hombres ciegos lastimarse entre sí que de matar al cerdo. El desfile por las calles la noche anterior sirvió para anunciar el espectáculo y atraer al mayor número de espectadores para la función del día siguiente. La crueldad deliberada con la que fueron humillados de esta manera sorprenderá a la gente hoy en día. Y no fue un incidente aislado, de hecho, esta burla a los ciegos sucedía regularmente en la Francia medieval. Existen otros manuscritos e ilustraciones que muestran este tipo de escena junto a otros espectáculos públicos, como peleas de gallos y malabares, como si fuera un suceso común e insignificante. Probablemente no sea una sorpresa descubrir que los normandos utilizaban la ceguera como castigo tanto en Francia como en Inglaterra después de la conquista, y probablemente no sea una coincidencia que los normandos comenzaran a establecer la construcción de hospitales específicamente para los ciegos. Normalmente los reyes, señores y ricos fundaban hospicios y hospitales para pobres y enfermos. Guillermo el Conquistador, famoso por cegar a sus enemigos, fue quien construyó ese tipo de hospitales especializados. Un cambio de corazón. El historiador temprano y obispo Gregorio de Tours y el santo obispo Fortunato mencionan a muchas personas leprosas y de mente débil. También hablan de personas ciegas en grandes números, pero realmente no fue hasta la aparición de San Francisco de Asís a finales del siglo XII que alcanzamos un punto de inflexión en las actitudes hacia los pobres, enfermos y discapacitados. Asís fundó la orden franciscana y atendió a los leprosos. No se consideraba amigo de Cristo, sino, cita, aprecia a aquellos por quienes Cristo murió y predicó, cita, tu Dios es de tu carne, vive en tu vecino más cercano en cada hombre, siguiendo las varias obras corporales de misericordia, que incluyen alimentar a los hambrientos, dar refugio a los sin hogar y visitar a los enfermos. Monjas y monjes daban refugio a extraños peregrinos y enfermos como deber cristiano. Estos peregrinos, muchos discapacitados y pobres, solían quedarse solo una noche, pero después se les permitió quedarse más tiempo, y lapsos más largos hasta su recuperación o fallecimiento. Este cuidado de enfermería se realizaba en casa. Durante siglos monjes y monjas cuidaron a los suyos. El monasterio de Whitby en Yorkshire fue descrito como tener un edificio, cita, al que solían llevar a aquellos que estaban enfermos o que parecían estar al borde de la muerte, ya en el siglo VII. El Hospital de Santa María Magdalena en la cercana Ripon vio cambios en su función de una casa para leprosos a alojamiento para sacerdotes ciegos a medida que los casos de lepra disminuyeron a finales de los años 1300. Otras casas atendían pacientes específicos como el Hospital de Santa María en Cripplegate, Londres, fundado en 1331 por William Elsing, comerciante, se llamó Elsing Spiral. William quería que los sacerdotes ciegos y paralizados fueran prioridad sobre otros pacientes. El Hospital Chatham en Kent atendía a monjas y monjes epilépticos y ciegos, pero otros lugares no eran tan selectivos. En el Hospital de St. James en Chichester había, cito, 6 inválidos, 2 personas sin piernas y 2 idiotas. Cada vez más hospitales comenzaron a construirse, ya sea en o cerca de instituciones religiosas. Algunos se especializaban en lepra o discapacidades. En Francia, el rey Luis IX fundó varios hospicios, incluido el Cannes en 1254 para 300 hombres ciegos. Las casas de beneficencia también proporcionaban un lugar compasivo para que los desfavorecidos vivieran, ofreciendo refugio para las viudas, los pobres y los ancianos. En Inglaterra, el Hospital de San Juan en Kent fue de los primeros construidos. Lanfranc, primer arzobispo normando de Canterbury, lo fundó hacia 1085. Al inicio, el hospital atendía a unas 80 personas cojas, débiles y enfermas, oprimidas por diversas enfermedades y por ello incapaces de sobrevivir en la sociedad común. Los internos eran atendidos todo el día por sacerdotes del priorato de San Gregorio el Grande. A solo unas pocas millas de distancia en Harbour Down, el arzobispo Lanfranc ya había establecido el hospital de San Nicolás para albergar a 60 leprosos. El rey Enrique II otorgó 20 marcas anuales a los leprosos de Harbour Down como restitución por el asesinato de Thomas Becket en 1170.
El rey paró en el hospital camino a la catedral de Canterbury, donde peregrinó para hacer penitencia. En el siglo XIV la lepra casi desapareció y el hospital pasó a ser albergue para pobres. Para finales de la Baja Edad Media, Canterbury tenía 9 hospitales. Londres y York tenían unos 35 cada uno, incluyendo el Gran San Leonardo al norte de Inglaterra y el Hospital de San Nicolás para leprosos, construido fuera de las murallas. San Leonardo tenía 232 personas en 1399 y lo administraban monjes agustinos. Otros hospitales eran mucho más pequeños, algunos apenas del tamaño de una cabaña. Contagioso. Algunos medievales no solo nacieron con una discapacidad, sino que podrían haber desarrollado una a través de un accidente o de años de trabajo agotador. Algunos sufrieron enfermedades como la lepra. Entre el año 1200 y los años 30 y 50, la lepra era un problema común. La enfermedad de Hansen puede causar lesiones, gangrena, pérdida de dedos, nariz, ceguera, úlceras y debilidad ósea en casos extremos. El primer ejemplo de un hospital para leprosos que se cree que se construyó en Inglaterra fue Santa María Magdalena en Winchester. Una excavación reveló que los restos del edificio, construido a 1 milla de la ciudad, datan entre 960 y 1030. En Inglaterra, entre finales del siglo XI y mediados del XIV, se crearon al menos 329 hospitales o casas religiosas para leprosos, llamados leprosarios. A menudo construidos fuera de las ciudades y pueblos, generalmente aún estaban a una distancia que se podía recorrer a pie, ya que los leprosos necesitaban contacto humano para pedir dinero, comerciar y ofrecer sus oraciones por las almas de sus patrocinadores. El uso de una campana por los leprosos servía más para llamar la atención que para advertir su llegada. Algunas personas creían que los leprosos estaban más cerca de Dios porque estaban sufriendo el purgatorio aquí en la tierra e irían directamente al cielo cuando murieran. Darles limosna reduciría el tiempo del benefactor en el purgatorio. Los leprosos solían recibir compasión cristiana y no estaban totalmente segregados. Sin embargo, hubo excepciones como la matanza de leprosos en el sur de Francia en 1321, cuando se les acusó de un plan para envenenar aguas, fuentes y pozos y así infectar a la población sana. Lamentablemente, muchos fueron arrestados y quemados hasta la muerte bajo cargos falsos. Cuando la peste negra asoló Europa a mediados del siglo XIV en algunas áreas, se acusó a los leprosos de propagar la enfermedad. El miedo a la infección desató una ola de odio, culpa y violencia tanto contra los sacerdotes como contra los discapacitados por igual. En 1346, el año que inició la peste, el rey Eduardo III de Inglaterra prohibió a los leprosos en la capital. Pero la lepra estaba en declive, quizás debido a una mayor inmunidad dentro de la población. Muchas casas de leprosos quedaron en desuso o se transformaron en asilos y hospitales para otros enfermos y discapacitados. Teniendo la ventaja. Un anciano ciego de Aix-en-Provence en Francia no rezaría para que su vista regresara diciendo: ¿por qué necesito la visión que perdí hace tanto tiempo? Vale más para mí estar privado de ella que tenerla. Ciego, puedo mendigar y nadie me rechazará. Más bien se apresuran a atender mis necesidades. Pero si recuperara la vista, parecería mal que pidiera limosna, aunque sea viejo y débil y no pueda trabajar. Entonces, esto implica que ser discapacitado tenía una ventaja sobre los pobres o ancianos, al menos cuando se trataba de mendigar, ya que a menudo tenían prioridad por ser objetos de lástima y compasión al recibir caridad cristiana. Muchas gracias por ver este episodio de Locura Medieval. Suscríbete si te gustó el video, subimos uno nuevo cada viernes. Así que hasta la próxima vez, espero que todos ustedes tengan una semana absolutamente increíble. Saludos a todos.